Halla la masa de la varilla metálica unidimensional que mide 6 centímetros de largo, comienza en x igual a 0, y tiene una función de densidad dada por el rollo de x, que he tomado aquí a la derecha, y permitiendo que la función de densidad note de x igual a 0 a x igual a 6, la densidad aumenta exponencialmente. Como la varilla de metal mide 6 centímetros de largo, y comienza en x es igual a 0, la masa m es igual a la integral definida de x igual a 0 a 6 de la función de densidad, que es e elevado a 2/5 6. Y ahora nos integramos. Observe que debemos realizar una sustitución en u, donde u es igual al exponente de 2/5 partes de x. Lo que indica diferencialmente u igual a 2/5 partes de 510. No tenemos 2/5 partes de 510, solo tenemos 510. Vamos a resolver esta ecuación para 510, multiplicando ambos lados por 5 mitades, lo que nos da 5 mitades para que u sea igual a 510. Y ahora está bien, no se cultiva con respecto a u, tenemos que tener cuidado con esto. Recuerda que los límites de integración de 0 a 6 corrigen los valores, no valores u, necesitamos determinar nuevos límites de integración. Cuando x es igual a 0, u es igual a 2/5 partes por 0, que es 0, cuando x es igual a 6, u es igual a 2/5 partes por 6, lo que es de 12/5 partes, que es el límite superior de integración. Y luego tenemos separa u, y de nuevo, 510 es igual a 5 mitades con u, vamos a factorizar las 5 mitades. Y ahora nos integramos. La antiderivación de e a la u es simplemente e a la u. Y ahora determinamos 5 mitades por la diferencia de una gran f de 12/5 partes y una gran f de 0. Cuando u es 12/5, tenemos e a las 12/5 partes, menos cuando es 0, tenemos e igual a 0. Ten cuidado de que el 0 sea 1, no 0. La masa exacta es 5 mitades veces la diferencia entre e y las 12/5 partes de potencia y 1. Y la unidad está aquí, porque la longitud está en centímetros, y las densidades en gramos por centímetros serían gramos. Y la masa aproximada es 25.0579. 0579. Y siempre debemos dar el valor exacto menos que indiquen las direcciones para redondear. Espero que te haya resultado útil.